Conociéramos un misionero, una misionera. Gracias, Señor, por aquellos que desde otros países tal vez se movilizaron para llegar a donde nosotros estábamos. Nos trajeron la Biblia, nos trajeron tu palabra, nos trajeron un testimonio de un Cristo vivo. Yo soy testigo de eso, Señor, del esfuerzo, del trabajo de algún misionero o de alguien, Señor, que se atrevió a acercarse y decirnos de Cristo cuando estábamos perdidos, cuando nadie nos había alcanzado. Y ese es nuestro enfoque, por eso de nuestra oración, pedirte, Señor, que hoy, a través de tu palabra, tú nos hagas comprometernos contigo primero, con tu obra, para ser instrumentos tuyos, en alcanzar a los que nadie ha alcanzado. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. ¿Cómo se define nuestra misión? Si usted me pregunta, pastor, ¿la Iglesia Casa del Rey tiene una misión? Yo te puedo decir que la Iglesia Casa del Rey es una misión. No tiene una misión, es una misión. ¿Cómo definimos la misión? La misión es la razón de ser de la iglesia. Una iglesia que no es misionera pierde su identidad, de hecho, como iglesia. Tiene que ser, debe ser una iglesia misionera. En San Juan 17, 18 al 20, nos dice la palabra de Dios. Es Jesús hablando y dice Jesús: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto es parte de una de las oraciones de Jesús. El Padre Nuestro es muy famoso, pero muchos se olvidan de que el capítulo 17 de San Juan es una oración de Jesús. Y en ella, cuando Él ora, declara eso. Y en ese verso 18, la oración es misionera. Porque en ese verso 18 Él usa una frase: enviar. Como tú me enviaste al mundo. Entonces, ¿quién fue el primer misionero del que podemos hablar? Jesús. Jesús fue enviado por el Padre. Vino del cielo, bajó del cielo, salió de su lugar de confort, del cielo, de su trono, para venir a estar en el lugar difícil como es el mundo nuestro. Misionero. El trabajo de un misionero es ese. Es trasladarse de su comodidad, tal vez, a la incomodidad de los que no han oído el mensaje. Hoy compartíamos del caso de Haití, como los que fueron experimentaron salir de el ambiente cómodo, para decirlo simplemente así, que tenemos aquí en Florida, y llegar a un lugar como Haití, donde hay muchas necesidades materiales. Tener que dormir en un colchón, en una colchoneta, por ahí, sin aire acondicionado. Tener que tomar agua con limitaciones y no tener no tener una ducha de agua caliente para bañarnos. Teníamos que ir a un pozo, sacar agua de un pozo, llenar un balde, llevar el balde al baño y bañarnos tirándonos el agüita encima. Así era la forma de bañarnos, entre otras cosas. Caminar, hacer las cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí en Florida. Pero eso no es nada comparado a lo que hizo Jesús, comparado a cómo Él se negó a sí mismo y vino a buscarnos. Misión es ir a buscar al que está perdido. Por eso Juan 17 lo declara muy bien, lo define muy bien. Yo le voy a hablar de dos maneras de hacer la misión, basada en 7 principios. Uno es la misión local, y otra es la misión más allá de nuestras fronteras. Nosotros hacemos misión aquí en Orlando, en Florida. Aquí hay muchas necesidades también, y lo hacemos. Pero también hay misión fuera de nuestras fronteras.
A eso es lo que me quiero referir el día de hoy. Pero sea la manera en que lo hagamos, se basa en siete principios que los voy a enumerar ahorita mismo aquí. El primero es que la misión de la iglesia es una misión de amor. El segundo principio es que es una misión de compasión. El tercer principio es una misión de fe. Cuarto, es una misión de poder. Quinto, es una misión de alcance. Sexto, es una misión de servicio. Y séptimo, es una misión de todos. Y le voy a enumerar uno por uno esos principios para que usted los capte mejor todavía el día de hoy. Una misión de amor. Decimos eso porque la misión nació en el corazón de Dios. Nació del amor de Dios. Fue la iniciativa del amor de Dios la que produjo que tú y yo ahora conozcamos la vida eterna. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Partimos de allí, esa es la base. Cristo es el que vino a demostrarnos ese amor de Dios, ese amor misionero, ese corazón de misionero de Dios. Y lo demostró en que aún siendo nosotros pecadores, Él tomó esa iniciativa, murió por nosotros. Es decir, la misión no se pregunta, ¿se lo merece o no se lo merece? El que tiene un corazón misionero no se pregunta, ¿valdrá el esfuerzo? ¿O se merece que yo me sacrifique para ir a tal país, o a tal ciudad, o a tal lugar, a alcanzar a esa gente? ¿Se lo merecen? No, tal vez no se lo merecen. Pero si Dios lo hizo, tengo que yo tomar esa iniciativa también. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor con la humanidad, ¿qué movió a Dios? Según ese pasaje, la bondad. ¿Qué te mueve a ti a ir a Haití, a ir a Centroamérica, a África, donde Dios te llame? ¿Qué te mueve? La bondad. Si no te mueve eso, no lo estás haciendo correctamente. ¿Qué te mueve a ir tal vez aquí a buscar a los deambulantes que hay aquí en Apopka o en Orlando o en otros lugares? ¿Qué te mueve a ir a alcanzar a los drogadictos, a la gente que está perdida? ¿Qué te mueve? Tiene que ser la bondad de Dios, la bondad que Él usó contigo también, porque quizás tú y yo estuvimos allí también. En una manera diferente tal vez, pero todos necesitamos esa bondad, esa misericordia de Dios. Todos éramos esa oveja perdida. Hoy yo le mencionaba al hermano Edwin, a varios aquí antes de empezar el servicio, de la música cristiana, que a mí me llena mucho cuando oigo ciertos cantos clásicos. Uno de ellos eran 100 ovejas, famoso. Y desde que me convertí yo escuchaba ese canto y yo decía, gracias Señor por buscarme, porque yo era una de esas 100 ovejas que se habían salido del rebaño, del redil. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con la humanidad, ¿ves? La motivación. Primera de Juan 3:17 reafirma todavía, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí habla de que no se puede ser indiferente a las necesidades de los demás, específicamente a las necesidades materiales, pero principalmente la necesidad espiritual que ellos tienen. La gente de Haití tiene las dos necesidades. Haití es un país donde por mucho tiempo ha estado controlado por fuerzas espirituales de maldad. Se hicieron pactos satánicos, inclusive, en el pasado en ese país, lo cual trajo maldición, pobreza, ruina, consecuencias, ataduras.
Hay una necesidad espiritual grande. Cuando fuimos a Haití la última vez que yo estuve allá, a la par de la escuela donde nos estábamos hospedando había un centro de espiritismo, un centro de ocultismo, ahí a la pura par de donde estábamos hospedándonos. Se siente esa opresión, se siente esa batalla espiritual, esa guerra espiritual en ese país. Desde que uno entra, siente esa atmósfera diferente de guerra espiritual. Pero aparte de eso, también uno observa y nota la necesidad material, la pobreza, la ruina. Y lo que más duele es los niños. Ver a los niños en esas condiciones. En el caso mío, yo crecí en Costa Rica, un país que tiene otra situación, pero aún con todo y eso yo pasé dificultades cuando era niño. Yo no crecí rico, por decir así. Yo pasé muchas dificultades cuando era niño. Y me pesa en el corazón, me duele en el corazón por eso cuando veo niños en esas circunstancias, como las que vimos en Haití cuando fuimos, las que vimos en el orfanatorio y al caminar por las calles. No me olvido cuando fuimos al mercado. Fuimos al mercado a hacer compras y se me pegaron atrás dos niños que no eran del orfanatorio. Y en su dialecto me hablaban, yo no les entendía qué querían, pero se me pegaron detrás, andaban detrás mío. Y me pedían dinero. Eso sí puedo entender, que sí, que querían venderme, ellos te venden lo que sea, andaban ahí, sacaban cosas y querían vendérmelas. Entonces, al final, como el dólar misionero, yo les di $1 a cada uno y andaban felices brincando, pero el problema es que apenas les di $1 a dos de ellos, de pronto veo como a 5 o 6 más que llegaron. ¿Te acuerdas, Roy? Porque hay una necesidad, hay hambre, hay necesidad material, descalzos, sin ropa, sin nada. Por eso dice el texto, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. O sea, podríamos tomar una actitud de que, no es problema mío. Ellos se lo buscaron, se maldijeron por hacer ese país pactos con el diablo, o porque los gobernantes, los políticos que han tenido son malos, son corruptos y por eso están así. ¿Qué puedo hacer yo? Es problema de ellos. Podríamos tener esa actitud, pero no es eso lo que Dios me pregunta. Dios me pregunta a mí, me reta y te reta a ti y a mí. ¿Cómo dices que tienes amor? Y justificas tu dureza de corazón hacia la necesidad de ellos. Aquí dice el que tiene bienes de este mundo. ¿Usted tiene bienes de este mundo? Sí. ¿Cuántos tienen un carro? O más de uno, más de un carro, ¿verdad? A veces. Hay algunos, nada. A pie. ¿Cuántos tienen una casa con techo, con aire acondicionado? Todos tenemos eso aquí. ¿Cuántos tienen una iglesia donde congregarse como esta donde estamos hoy, con bancas bonitas, con sillas suavecitas, con alfombra, con aire acondicionado, que lo estoy sintiendo aquí ahora mismo? Con un estacionamiento allá afuera, donde no hay peligro de que nos roben el carro ni nada. Todo eso tenemos acá. Como usted vio las fotografías, la iglesia de Haití no tiene nada de eso. El templo fue destruido por un terremoto. Las bancas son duras. Las condiciones en que ellos están no las podemos comparar con las nuestras. El calor, el clima, todo, las circunstancias. Ellos llegaban caminando a pie desde distancias grandes, llegaban caminando al templo con niños. Nosotros vimos allá unas motocicletas, con 4 personas arriba de la motora. El papá, la mamá y 3 niños en la motora. Y los vimos que iban con la Biblia, que iban para la iglesia, con las Biblias ahí también. Digo yo, y aquí mira, la gente por cualquier cosita, ay no, hoy está medio oscuro afuera, yo creo que mejor me quedo en la casa hoy, parece que va a llover. ¡Auch! Por cualquier excusa, ya no queremos venir al templo. Hay
que tener una conciencia misionera en ese sentido. El otro principio es tener compasión por estas personas. La palabra compasión, a propósito, la dividí ahí, ¿ves? Porque esa es una palabra compuesta. Con pasión. Si tú haces algo con pasión, es que le pones ganas, que lo haces con empeño, con diligencia, con interés genuino. Así es el trabajo misionero. Tienes que ponerle con pasión. En Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión. ¿Ves? Él tenía esa visión por las necesidades de los demás. Él dice que las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Se aplica lo que te mencioné del canto, eran 100 ovejas. Así las vio Jesús, como ovejas sin pastor. ¿Cuántos de ustedes a veces salen a la calle, van a un lugar como Disney o van a un mall y ven la gente que va y entra y sale y hace cosas y no se han puesto a pensar? Yo lo he hecho, a pensar, toda esa gente que veo aquí, ¿cuántos, si se murieran mañana o hoy, se irían al infierno porque no conocen de Jesús? ¿O cuántos están en la iglesia y van a la casa de Dios y son parte de la familia de fe? ¿Cuántos? La triste realidad es que la mayoría no están en el rebaño, no están en el redil, están en esa multitud que Jesús vio y que tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Y es que el pastor es Jesús, Él es el pastor de pastores. Pero la palabra o el término pastor quiere decir alguien que te cuida, alguien que te ayuda, que te alimenta, que te protege. Y en ese sentido, alguien que no está en los caminos del Señor es como una oveja que no tiene un pastor que le corte la lana, que la bañe, que la cuide de que no se salga del redil y no venga el lobo y la destruya. Espiritualmente hablando, puede pasar eso en la vida de alguien también. Satanás hace lo que quiera con alguien que no tiene pastor. ¿Tú tienes pastor? ¿Tienes a Jesús como el pastor de tu vida? Y también el Señor nos puso a los que somos pastores de una iglesia, como en mi caso, tengo ese honor, ese privilegio de ser pastor de una iglesia. Nos puso con esa función de ayudarte a que tu vida tenga nutrición espiritual y de que estés en el redil. Por eso los que somos pastores nos preocupamos cuando vemos a alguien que se está enfriando o apartando, alejando del camino del Señor. Eso es la función misionera también. Isaías 54:8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. ¿Ves el carácter de Dios ahí reflejado? ¿Cómo es Dios? Dice que Dios a veces le da ira, sí. ¿Cuántos de ustedes que son papás no se enojan con los hijos a veces? ¿Verdad que sí? Uno se enoja con ellos a veces. ¿Pero significa que no los ama? No, al contrario, se enoja porque los ama y no quiere verlos andando por malos caminos. Pues así es Dios. Dice: escondí mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. El corazón de Dios es compasivo. El corazón de Dios es amante por el pecador, por el que no está en sus caminos y por los que son sus hijos también. La misión también es una misión de fe. Tercer principio. Una misión de fe y por fe. Aquí escucharon hoy testimonios de cómo el año pasado, de donde no sabíamos cómo hacerle para cubrir los gastos de ese viaje misionero, Dios proveyó. Amén, hermano Roy. Y los que se envolvieron lo saben. Que recibimos más de lo que esperábamos.
vinieron donaciones y personas que hicieron aportes que no esperábamos. Dios proveyó. Y es que cuando uno se embarca en una actividad misionera, en un proyecto misionero, no está solo. Es socio de Dios. Aleluya. Eres socio de Dios. Y cuando eres socio de Dios, lo tienes todo. Él es el dueño de todos los recursos. Aleluya. Ahora, eso requiere que uno tenga fe, que no dudes de la provisión de Dios para lo que vas a hacer. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Cristo es el modelo. Y Cristo era un hombre de fe. Cristo dejó el cielo, vino a la tierra y se movió en fe. Y motivó a los discípulos a moverse en fe también. Por eso dice Pablo en Romanos, el justo vivirá por la fe. No se puede uno envolver en el trabajo de la iglesia, y menos en misiones, si es corto de fe. Se requiere tener una actitud de fe, de fe. Un ejemplo tremendo es el de Macedonia y Acaya, dice Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. No nos da tiempo de ver todos los detalles, pero le diré brevemente qué era lo que estaba pasando. En Jerusalén se vino una crisis, una situación difícil, no había comida, no había trabajo, no había nada. Además de la opresión de los romanos que estaban contra ellos en ese momento. Jerusalén estaba en crisis. Entonces las iglesias de estos otros lugares, Macedonia y Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda. Macedonia y Acaya no eran iglesias ricas, no eran mega iglesias como diríamos hoy día, con grandes recursos. Pero ellos dijeron, vamos a ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y empezaron a levantar una ofrenda. En todo el contexto de Romanos y de Corinto también Pablo les da instrucciones y les agradece cómo ellos tuvieron generosidad hacia los hermanos en Jerusalén. Y se logró hacer una colecta más allá de lo que ellos pensaban, según Pablo dice en Corintios, que ustedes dieron más allá de sus fuerzas, dice Pablo. Eso hemos visto aquí, con lo que hicimos el año pasado en Haití. Yo me gozo, como pastor me siento bendecido de ustedes, les digo, como iglesia, porque hicieron más allá de lo que humanamente podíamos hablar desde un punto de vista de las limitaciones que podíamos tener. Somos una iglesia pequeña, una iglesia de 30, 40 miembros en este momento, una iglesia pequeña. Sin embargo, nos movilizamos y Dios proveyó los recursos y se hizo una buena ofrenda para los pobres de Haití, para los niños de Haití. Lo vieron en los videos. Se llevó una fiesta para ellos, se les llevaron regalos, se les llevó comida, se ayudó a comprar el terreno para el orfanatorio para que en un futuro tengan su propia lugar ellos. ¿Cómo? Por la fidelidad de Dios. Porque fuimos como Macedonia y Acaya, ¿ves? Casa del Rey es un modelo de lo que fue Macedonia y Acaya en ese sentido. Yo recuerdo cuando el hermano Roy por primera vez me habló de ese proyecto de Haití, me pidió permiso para hablarle a ustedes, a la iglesia aquí, de esa visión, de esa inquietud que el Señor puso en él. Y recuerda, Roy, que yo te dije, claro, hermano Roy, eso no tienes... No necesito ni esperar a pedir permiso de la junta de la iglesia o de los líderes. Pasa al altar y háblanos de eso. Porque es que la misión es un asunto de prioridad en la iglesia. No es una segunda ni tercera punto en la agenda, por decir así, de la iglesia, no. La primera motivación de la iglesia es salvar almas. La gran comisión. No hay otra. Esa es. Y es por fe y para fe.
Uno de los valores de nuestra iglesia como iglesia es ser una iglesia con visión misionera. ¿Cuál es nuestra estrategia? Involucrar a la iglesia. Por eso, tal vez no todos ustedes van a ir a Haití. Yo sé que no van a ir todos, pero ustedes van a estar apoyando en oración, ¿ves? Orando, discipulando, educando, dando, siguiendo esos pasos. Ustedes van a estar discipulando en el sentido de que van a sembrar esa inquietud en otros. Discipular es transmitir un principio a otros, hacer a otros sentirse parte de eso. Educar implica hacerles ver de que sí es importante y de que sí se puede hacer. Crear conciencia de la necesidad. Y dando es la acción, es el movilizarse para hacerlo. Como la inquietud que tuvo el hermano Paul de traer esa cajita roja para el dólar misionero que él llama. Eso es dando, haciéndolo, práctico. Y ese pequeño donativo de $1 cada semana, usted va a ver, se va a sorprender de lo que va a pasar, de lo que Dios va a hacer a través de ese dólar misionero. Nosotros como congregación local, a pesar de nuestras limitaciones, cuando empezamos este proyecto de Haití, por un momento algunos líderes, algunos se acercaron y me dijeron, pastor, pero ¿no cree usted que somos una iglesia que nosotros mismos tenemos limitaciones como para hacer eso? El presupuesto de la iglesia le va a afectar eso. ¿Y qué ha pasado con el presupuesto de la iglesia? ¿Cómo han sido los reportes de los últimos meses? ¿Nos hemos limitado? No, han aumentado los ingresos. Más bien, porque esa es la promesa de Dios. Él suple, Él suple. Amén. La otra parte importante de la misión es que es una misión de poder. No vamos nada más a llevar regalitos, juguetes y cosas así a Haití. Los que van a Haití tienen que ir con la unción de poder del Espíritu Santo, porque van a enfrentar fuerzas espirituales de maldad. Como ya mencioné, ahí es un país donde hay ataduras fuertes en el ámbito espiritual. Entonces ustedes necesitan ir investidos, empoderados con el Espíritu Santo, porque el enemigo va a tratar de ponerles obstáculos. Cuando vayamos allí al mercado de Haití, vamos a encontrarnos con oposición también espiritual. Y necesitan ir ungidos con el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Poder. No es una clase de poder autoritario, no, es de la clase del poder en el sentido de que pueden ejercer dominio sobre lo que no es de Dios. Que ustedes van a tener la convicción de que más grande, más poderoso el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces no vamos con miedo, no vamos con temor. A mí personas me decían, pastor, ¿y ustedes no les da miedo ir a Haití? Ahí practican vudú, ahí practican santería, ahí practican toda clase de hechicerías y les pueden hacer daño. No nos da miedo. ¿Sabes por qué? Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque hemos recibido el poder para ser testigos de Él. Esa unción que viene del Espíritu Santo. Por eso dice ese texto, me seréis testigos. El texto en Hechos dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Parafraseándolo podríamos decir, me seréis testigos en Apopka, en Haití, en República Dominicana, en México, en Cuba, en Puerto Rico, donde sea, me seréis testigos. Siempre y cuando vayamos en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo primero que llevamos. Lo demás es secundario. Que hay que vacunarse. Bueno, si quiere se vacuna. Que hay que llevar tal equipaje. Que hay que llevar spray para los mosquitos. Lleve spray para los mosquitos. Pero lo primero, asegúrese que lleva la unción del Espíritu Santo. Porque si no, va a ser un problema.
Quien les habla como pastores en este día lo ha vivido. Mi esposa y yo fuimos misioneros antes de ser pastores aquí en Apopka. Fuimos misioneros varios años en Centroamérica. Plantamos iglesias en Nicaragua, en Honduras. Anduvimos por esos países donde había muchas limitaciones, igual que en Haití. Países donde hay mucha violencia, donde había muchos peligros, donde habían guerrillas, donde tampoco había mucho que comer, y limitaciones en la estadía, en los lugares donde nos teníamos que quedar. Nos metimos a las montañas de Nicaragua, de Honduras. Sabemos lo que es eso. Sabemos lo que son los zancudos que parecen aviones. Sabemos todo eso. Sabemos lo que es comer carne que no venía de la carnicería, sino de la plaza del mercado, que acababan de matar las vacas ahí mismo. Por ejemplo. Sabemos todo eso. Pero es que cuando uno va con la convicción de que Dios lo envió, va seguro de que va protegido. No tiene temor. No tiene temor. En Nicaragua a mí me pusieron una pistola aquí en la cabeza en una ocasión. Y yo le dije, Señor, tú me trajiste aquí. ¿Me trajiste para que me maten aquí? ¿O me trajiste para sembrar tu palabra en esta gente? Y empecé a predicarle al guerrillero que me quería matar. Eran tres guerrilleros. Al que me tenía la pistola en la cabeza empecé a predicarle. Le dije, si me vas a matar, primero quiero que me oigas. Y empecé a hablarle del evangelio. Al rato él bajó la pistola, agachó la cabeza y le dijo a los demás, este hombre no es político, él es un predicador. Vámonos. Y se fueron y no me hicieron nada. Es que uno va confiado, es que va con la autoridad, la unción del Espíritu de poder, la demostración del Espíritu de poder. 1 Corintios 2:4 dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué dice? Con demostración del Espíritu. ¿Cómo se demuestra? Con la convicción de que Dios te respalda. Nosotros tuvimos experiencias con casos de hechicería, de personas que estaban atadas a las hechicerías. Y recuerdo el caso de una mujer que practicaba la brujería y me echó maldiciones. Me dijo, si usted no se va de este barrio, le va a ir mal, va a tener problemas, váyase, este es mi territorio. Eso me dijo. Yo le dije, yo vine aquí porque Dios me mandó y no me voy a ir. Estuvimos haciendo una campaña predicando al aire libre en esos días con una carpa, que allá se usaban esas carpas y predicábamos al aire libre. Una noche vino una mujer con una bebé para que oraran por esa bebé que tenía un salpullido en la piel. Puse mis manos sobre ese bebé y oramos y esa bebé fue sanada para la gloria de Dios. Le pregunto a la mujer que trajo a la bebé, ¿usted es la mamá? Me dice, no, yo soy la abuela. ¿Y dónde está la mamá? Y me contesta, la mamá nunca va a venir aquí. Le pregunto, ¿por qué? Ella está en otras cosas. Ella practica la brujería y nunca va a venir aquí. ¿Sabe de quién era la bebé? De la bruja que me echó maldiciones. Después me la encontré por ahí un día en el pueblo y se queda viéndome y me dice, contra ti no puedo nada. Aléjate de mí, me dice. Ella sabía que había una unción, una protección, un escudo sobre mi vida, mayor que el que ella tenía, que el poder que ella supuestamente tenía. Y la sanidad de ese bebé fue la demostración del poder de Dios. Eso es lo que implica. Ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así vamos a Haití. Así lo hemos hecho
porque es la obra de Dios. El otro principio es que la misión es una misión de alcance global. A nivel comercial, si usted oye a los expertos en business, en negocios hoy día, dicen, vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué quieren decir con eso? Pues que ahora todo el mundo está cerca. Todo el mundo sabe lo que pasa en cualquier parte del mundo en segundos, por medio de las redes sociales. Hoy día pasa algo y rápido todo el mundo lo sabe. Vivimos en un mundo globalizado. Aparte de eso, aparte de las comunicaciones también están los medios de transporte. Hoy día usted puede tomar un avión y en pocas horas estar en el otro lado del mundo. Antes no era así. En el pasado era toda una odisea viajar a Europa o Asia o África, aún en nuestros propios países. Horas en una guagua, un autobús. Hoy día no es así, porque vivimos en un mundo globalizado. Y es interesante que Jesús le ordenó a los discípulos ir por todo el mundo. Cuando se los dijo, seguro se pensó Pedro y Juan, pero maestro, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alcanzar el mundo si estamos aquí en Jerusalén y ni caballo tenemos? Pero es que Jesús sabía que a través de ellos otros conocerían, y otros alcanzarían a otros, y otros a otros, y otros a otros. El evangelismo y las misiones es un asunto de multiplicación. Cuando tú siembras la palabra en una persona, no ganaste una persona, ganaste cientos o hasta miles de personas por medio de esa persona que se convirtió. ¿Te has puesto a pensar en eso? La cadena que se desemboca, la repercusión, el impacto que tiene cuando ganas un alma para Cristo. Tú no sabes qué va a pasar con esa vida, qué va a hacer esa persona en alcanzar a otros también. La persona que me alcanzó a mí para Cristo fue una tía mía. Esa tía mía ya murió. Ella era líder del grupo de las damas de la iglesia donde ella era miembro. Y de ahí no pasó ella. Pero ella sembró una semilla en mí. Ella tal vez no pensó, pero Dios la usó. Para que a través de mí, miles de personas conocieran de Cristo. Porque para gloria de Dios lo digo, no con un sentido de arrogancia, sino para gloria de Dios, son miles de personas que han conocido a Cristo a través de nuestro ministerio. En Sudamérica, en Centroamérica y aquí en los Estados Unidos. En los 40 años que tenemos de ser ministros del Evangelio. A través de la radio, a través de iglesias que hemos plantado y a través de personas que se han convertido, por los que se han convertido por medio nuestro también. En Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en Texas, en Virginia, aquí en Florida. ¿Ves? Hay una cadena que se reproduce cuando uno gana un alma para Cristo. Será predicado este evangelio del reino, le dice Jesús, Mateo 24:14 a los discípulos, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A mí me han preguntado, pastor, ¿usted cree que el mundo se va a acabar mañana? Y yo siempre les digo no. ¿Sabe por qué? Por lo que dijo Jesús. Que este evangelio del reino tiene que llegar a todas las naciones primero. Sí sé que falta poco tiempo, porque ya este evangelio ha llegado a casi todo el mundo. Pero hay áreas del mundo, hay regiones del mundo donde este evangelio no ha llegado. Y tiene que llegar a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Romanos 1:5 dice, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Ahí Pablo está declarando que es por gracia que uno es llamado a hacer este trabajo. Pastoral, misionero, lo que tú hagas para el Señor es gracia. No es que yo tengo las mejores credenciales, es que Dios tiene gracia. Y Él llama a quien quiere y usa a quien quiere. Y el apostolado, dice Pablo, ¿qué es apostolado? Eso es un término que hoy día está muy tergiversado, muy mal usado.
Por ahí hay muchos dándose el título de apóstoles con un sentido de credencial alta, cuando en realidad es lo contrario. Llamarse apóstol es llamarse siervo de Dios. Es ser una persona dispuesta a servir donde sea, con quien sea y a donde sea. Apostolado significa ser enviado, literalmente. El término en su raíz semántica, en su palabra original, un enviado, un apóstol es un enviado. Cualquiera que es enviado está haciendo función o rol apostólico. Cuando ustedes van a ir a Haití a final de año, ustedes van a ir como apóstoles, en ese sentido, de que están siendo enviados a Haití con una misión para alcanzar la nación de Haití por la fe, para obediencia de su nombre. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que lleguen a obedecer a Cristo, no a una religión, no a una denominación, a Cristo. Que las naciones lleguen a entender quién es Cristo. Amén. Nuestra iglesia, como denominación, la iglesia del Nazareno, que somos parte de la iglesia del Nazareno, es una iglesia comprometida con las misiones. Hay una organización que se llama Misiones Nazarenas Internacionales. Y uno de los 4 core values, como le llaman en inglés, de la iglesia del Nazareno es: somos una iglesia misional, o sea, con visión misionera de alcance al mundo. La iglesia del Nazareno, como denominación, tiene misioneros en este momento trabajando en todo el mundo. En África, en Asia, en América Latina. Están trabajando. El pastor Gary de la iglesia Calvary aquí al lado me dijo: pues, pastor, ¿usted sabe que en Haití hay una pareja misionera de la iglesia del Nazareno? Yo no sabía eso. Hay una pareja, un matrimonio, que están ahí como misioneros desde hace un cierto tiempo en Haití. Que tengo que conectarnos con ellos también, entonces, por eso. Para coordinar, tal vez ellos no saben lo que estamos haciendo ahí en Cabaret, en el orfanato. Pero hay ya una iniciativa de parte de la iglesia nuestra como denominación. Ahora, nosotros localmente, la Casa del Rey también lo hace. Eso es lo que nos diferencia. ¿Ves? Otro principio importante de las misiones es que la misión es una misión de servicio. Servicio. Cuando usted va a hacer trabajo misionero, usted no va a un crucero. Usted va a aceptar las condiciones, limitaciones de donde usted vaya. Nunca se me olvida de un viaje misionero que hicimos una vez con un grupo de Texas. Y fuimos a una región allá en México, en la montaña. Y uno de los jóvenes que había venido, una de las personas que había ido en el grupo, cuando llegamos allá, se me acerca y me pregunta: y pastor, ¿a dónde está el baño? Aquí el toilet, el baño. Y yo me vuelvo y hago: escoge. ¿Cuál árbol de esos? Detrás de cualquier árbol de esos puedes ir. Porque estábamos en una región donde no había toilet. A veces las personas que van a hacer trabajo misionero dicen: mira, voy a tal lugar y allá habrá, ¿cómo se llama esto? Internet. Habrá internet, habrá wifi. Habrá esto. No esperes que va a haber esas condiciones. No esperes que va a haber la mejor transportación. No esperes que va a haber la mejor comida. Los hermanos que andaban en Haití, y no los digo para desanimarlos, sino para hablarles de la realidad. Los hermanos que andaban en Haití les sirvieron algunas comidas que me decía Paul: pastor, yo no sé, yo oré antes de comer, porque yo veía eso muy raro. Ese plato de comida está muy raro. Yo sé lo que es eso, lo he vivido también. Pero es que uno va a servir. No a que le sirvan, va a servir.
Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él lo hizo. Los discípulos cuando vieron a Jesús le preguntaron, Maestro, ¿a dónde moras? ¿A dónde vives? Seguro dijeron, bueno, él debe tener una buena casa por ahí. A ver si nos lleva también. ¿Qué les contestó Jesús a los discípulos? ¿Se acuerdan? Les contestó y los desanimó tal vez un poquillo con eso porque les dice, no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Pero el que quiera venir en pos de mí, sígame. En otra ocasión los manda a evangelizar y les dice, no lleven ni alforja, ni espada, ni nada. Y lo que les pongan a comer al frente, ustedes coman. Wow, eso es misiones, eso es trabajo misionero. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿El trabajo de qué? De amor, no de interés, no de beneficio propio, no de fama personal, sino de amor, que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Por quién lo hace? Su nombre, su gloria, su honra, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Habiendo qué? Servido. Yo les he contado, pero para los que no me conocen, de mi proceso de formación como pastor y como líder, de que en una ocasión yo era líder de los jóvenes, pastor de los jóvenes, y nos enviaron a un campamento. Entonces, cuando yo llegué al campamento, nos llaman a una reunión a los líderes y nos dicen, ustedes los líderes se tienen que levantar más temprano que todos los demás, porque tienen que ayudar a preparar los desayunos. Y yo me quedo pensando, ¿cómo es eso? Si somos los líderes. No le pagaron a alguien para que venga a hacer los desayunos. Y también cuando terminen los jóvenes de comer y todo eso, ellos van a ir a hacer unas actividades y ustedes los líderes se tienen que quedar para fregar los platos y las ollas. Y yo estaba sorprendido porque mi idea era de que yo era el líder y que yo iba a estar en el mejor camarote y que me iban a dar atenciones especiales, no que yo iba a servir desayunos y a fregar los platos y a lavar las ollas. Y me acuerdo que uno de los otros líderes que estaban ahí me dice, José, te veo sorprendido. Ya yo le dije, sí, es que no esperaba eso. Pues José, bienvenido al mundo de las misiones y bienvenido al ministerio de la iglesia. Tú querías ser pastor, ¿verdad? Tú querías ser un ministro de la iglesia. Así es. Tiene que ser así. Tiene que ser servir a los santos, sirviéndoles aún. Claro, hay recompensa, porque uno ve el cambio, las vidas cambiadas. Yo cuando vi a esos jóvenes en el altar después, en ese campamento, quebrantados delante de Dios, rindiendo su corazón al Señor, entendí, eso era el propósito. ¿Qué importa los platos? ¿Qué importa el desayuno? ¿Qué importa lo difícil que aparentaba ser si iba a haber vidas cambiadas? Lo mismo sucede con los jóvenes o con los niños de Haití. Cuando ustedes fueron, ¿verdad, hermanos, a Haití? Y ustedes vieron las caritas de esos niños sonreír y agradecer que ustedes los visitaron, que fuimos allá, que oramos con ellos, que les llevamos esperanza. Eso cambió la mentalidad de ellos, pero también la tuya y la mía. Te aseguro que sí. Y finalmente, la misión es de todos. Quiero concluir con esa otra declaración. La misión es de todos. Usted estará pensando, sí, pastor, la misión es un asunto de algunos cuantos. Del equipo misionero, de los que aceptaron ir a Haití, o de ustedes los pastores. Pero te tengo noticias. La misión es de todos. No todos lo van a hacer de la misma manera, pero la misión es de todos. Algunos lo van a hacer solamente intercediendo, orando, intercediendo.
Cuando éramos misioneros en Nicaragua, nosotros teníamos una cantidad de personas que nos apoyaban financieramente y otros que nos apoyaban en oración también, intercediendo. Y nos llegaban cartas cuando estábamos en Nicaragua de gente de muchos lugares que nos decían: estamos orando por ustedes, no se desanimen. Y también de vez en cuando nos llegaban sobres de ofrendas, de apoyo material, económico, porque dependíamos de la provisión de Dios. Pero la misión es de todos. Juan 17, 18 al 20, que comencé mi sermón con ese pasaje, vuelvo a él para terminar. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo envió el Padre a Jesús al mundo? ¿Cómo entró Jesús al mundo? Sin nada. Nació en un pesebre. No nació en un hotel de 5 estrellas. No nació en un palacio. No vino con una herencia material. Vino sin nada. Y así Dios lo envió al mundo. De la misma manera Dios nos envía a hacer la misión, el trabajo de la iglesia. Sin nada a veces. Sin presupuesto. Cuando empezamos este proyecto de Haití, empezamos sin nada. Nada más dijimos: hay 28 niños que quieren una fiesta en Navidad. ¿Qué hacemos? Después del segundo año, hay 28 niños que no tienen camas, que están durmiendo mal. ¿Qué hacemos? Después dijimos: hay un orfanatorio que alquilan el lugar, pero hay un terreno que les venden. ¿Qué hacemos? ¿Te das cuenta cómo nos ha ido llevando Dios de un paso a otro? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. El paso es santificarse. Tú te santificas. ¿Qué es santificarse? Bueno, déjeme definir un poco eso. ¿Qué es eso, pastor, de santificarse? Santificarse no es una cuestión religiosa. No es que me vuelvo ahora más beato, como dicen, que ya me van a beatificar, como dicen. No. Que es que me vuelvo más comprometido con Dios. Santificarse es comprometerse con Dios. Santificarse es decir: yo me aparto para Dios. Yo le sirvo más a Dios. Yo le doy más de mi tiempo a Dios. Yo voy a orar más, voy a meditar más en la palabra. Voy a decirle al pastor: pastor, ¿qué hago? ¿Cómo le sirvo en la iglesia al Señor mejor? Eso es santificarse. Y el verso 20. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Subrayo esa última parte: los que han de creer por la palabra de ellos. Misiones es transmitir la palabra a otros que se la van a dar a otros. Una vez leí una frase, una definición de evangelismo y misiones que me gustó mucho. Decía: evangelismo o trabajo misionero es un deambulante que encuentra pan y le dice a otro deambulante dónde hay pan. Piensa en eso. Si tú encontraste pan, el pan de vida, Cristo, la salvación, no te lo puedes guardar para ti mismo. No podemos ser egoístas. Es decir, ya yo estoy bien, ya yo estoy salvo. No, ahora tienes que decirle a otros. Otros tienen que saber por medio tuyo, de Cristo. Ya sea aquí donde Dios te puso, en Apopka o en Altamonte, en Orlando, o en otros lugares donde Él te lleve. Como lo que hacemos en Haití. No solo te ruego por ellos. Jesús dijo: no es un asunto solo de ustedes aquí hoy en Jerusalén. Otros van a creer por medio de ustedes más adelante. Tú y yo tenemos un compromiso con ese llamado. Amén. Juan 9:24, para concluir, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Otra vez aparece la palabra enviar, que es la palabra equivalente a misiones. Me es necesario. Jesús no dice es una opción, si quiero o si no quiero.
Y yo te digo, iglesia, hoy también, las misiones no son una opción, es necesario hacer la obra del que me envió. Mientras dura el día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, dice Jesús. Analiza esa frase del maestro de Jesús. Él lo que está diciendo es, ahora aprovecha el tiempo. Va a haber un día, un momento en que no se va a poder llevar este mensaje. Hazlo ahora, que hay oportunidad. Mira, hay lugares, hay países donde no se puede hablar del Evangelio, donde está prohibido hablar del Evangelio. Nosotros tenemos total libertad para hacerlo y no siempre lo hacemos. Dejamos pasar chances, oportunidades con gente que nos encontramos día a día en la calle. Ahora que podemos. Hay puertas abriéndose en los países donde antes no se podía, ahora se puede ir y llevar el Evangelio. Yo le decía a los hermanos que una inquietud que yo he tenido por años es, por ejemplo, el país de Cuba, un país donde antes no se podía ir, ahora se puede. Es necesario hacer la obra del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Va a llegar el momento en que no vamos a poder. Aprovechémoslo ahora. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. No es mía, es tuya, es tu palabra y yo sola la he declarado. Hay gente que no te conoce, Señor, y estamos retados por tu palabra para ser vasos útiles, para ser instrumentos de llevarles este mensaje, Señor. Alguien me alcanzó a mí, tú enviaste a alguien, tú enviaste a tu Hijo Jesús primero. Y otros se preocuparon por alcanzar a otros, como lo hizo mi tía conmigo. ¿Quién lo hizo contigo? No sé. Pero Dios en este día te dice, preocúpate por otros. Adquiere hoy un compromiso con mi misión. Haití es solo un lugar, pero hay mucha necesidad. Como en Haití hay mucha necesidad en otros lugares. Hay mucha necesidad aquí en Orlando también, sí. Pero tú tienes que empezar a dar el paso de decir, yo me dispongo para ser usado por ti, Señor, en alcanzar a los demás. Por compasión, por amor, por compromiso contigo, en el poder de tu nombre, con la unción de tu Espíritu. ¿Puedes decirlo? Mira, te voy a hacer una proposición. No levantes la mano si no es serio lo que vas a hacer. Pero si tú quieres decirle al Señor, Señor, úsame para alcanzar a otros, aquí en Apopka, en Orlando y aún en otros países, si tú me lo revelas y me lo muestras. Si quieres afirmarlo hoy, levanta tu mano y dile al Señor, sí, Señor, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesto. Úsame para alcanzar a otros. Créelo que Dios lo va a hacer. Dios te va a usar. Aquí en Orlando, en Apopka o en otro lugar, Dios te va a usar para alcanzar a otros. Dile, Señor, yo no quiero terminar este año y que llegue al fin de año y yo mire para atrás y diga, nadie conoció de Cristo por medio mío. No fui un instrumento misionero para nadie. No. Yo quiero que llegue el final de este año y que yo mire para atrás y diga, hay vidas que fueron tocadas porque yo me dispuse a ser un medio, un instrumento de la misión, que es alcanzar a los que no han sido alcanzados. Puedes levantar tu mano entonces, ahora que entendiste a lo que me refiero. Si entendiste el llamado, el reto, dile, Señor, yo estoy aquí, úsame. No me quiero ir de este mundo sin haber sido un vaso tuyo, sin haber alcanzado a otros para ti. Gracias, Señor, te doy. Mira esas manos levantadas. Gracias, Señor, por esas vidas que fueron tocadas.
Gracias por los que tal vez escuchado a través del internet y que también ahora mismo donde están han hecho esa oración y se han comprometido, no con una iglesia, contigo, para ser vasos útiles, para ser misioneros, ya sea en Orlando, Apopka, Haití, México, Cuba, República Dominicana, Asia, África, donde tú los lleves, porque eso es lo que está en tu corazón, Señor. Aleluya. Gracias, 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 gracias Dios, gracias Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele un aplauso al Señor de gratitud por haberlo alcanzado, de haberlo llamado. Bendito su nombre. Bueno, antes de irnos, antes de concluir, les quiero recordar de actividades que tenemos esta semana. Continuamos con la academia el jueves por la noche. Para los que no saben, la academia es una noche de estudio bíblico